25 El pasatiempo de Gertie. Drift observó la aproximación de dos mensajeros de Gertie desde un pequeño valle resguardado, situado a casi 2 kilómetros de la entrada del Brialbo. El Drow no había tardado en descubrir el margen de confianza de Gertie, ya que se le había advertido que no le quitara el arnés al Pegaso, y Drift sabía que estaban controlando todos sus movimientos. Si intentaba huir, los gigantes lanzarían una lluvia de pedruscos sobre Amanecer y él. Sin embargo, el Drow creía que Gertie confiaba en él, pues, ¿por qué no iba a hacerlo? Su manifiesto deseo de combatir con Obould era sincero. No. Se daba cuenta de que todas las precauciones que Gertie estaba tomando estaban pensadas para que las vieran los suyos o, al menos, tenía que creer que era así. Había pasado gran parte de su vida cerca de un líder sagaz, un enano que sabía qué hacer y cómo presentarlo, que eran dos cosas muy distintas, y comprendía la política implicada en aquella situación. Claro que era posible que Gertie lo estuviera utilizando simplemente para librarse de Obould de una vez por todas, sin tener intención de dejarlos partir a Amanecer a él después del combate, fuera cual fuese el resultado. Aunque así fuera, no tenía más remedio que aceptarlo, pues en la cámara del Brialbo no había visto otra salida. Todo estaba perdido y entonces se le había ofrecido, al menos, un atisbo de esperanza. Los dos gigantes entraron en el pequeño valle y echaron una bolsa de comida y un odre de agua a sus pies. Una fuerza considerable de orcos se mueve al este de aquí, a lo largo de la linde de las montañas hacia un paso alto, dijo uno, una giganta de notable belleza. La envía el rey Obould para colaborar en la construcción de una gran ciudad que proyecta en ese sitio defendible, añadió el otro. Musculoso y ancho de hombros incluso para la media de su raza, el rostro del varón no era menos atractivo que el de su compañera, con la piel ligeramente azulada y cejas plateadas que formaban una V cada vez que fruncía el entrecejo. Castillo Flecha Oscura, agregó la giganta. Más vale que recuerdes ese nombre y se lo transmitas a tus aliados si sales con vida de esto. Las implicaciones del informe no sorprendieron gran cosa a Drift. En el viaje al norte, hacia el Brialbo, había visto señales evidentes de que el rey orco se proponía atrincherarse y conservar el suelo conquistado. La construcción de una ciudad importante, y además en el terreno alto defendible de la columna del mundo, de la que seguían acudiendo más y más orcos a unirse a su causa, parecía un paso lógico a tal fin. Obould no va en la caravana, sin embargo, explicó la giganta. Va de montaña en montaña para supervisar las numerosas fortalezas de menor importancia y recordar a los orcos a quién sirven. Lo acompañan sus chamanes, añadió el otro. Y probablemente contará con una pareja de elfos oscuros que actúan como observadores. ¿Los conoces? La expresión de Drift era todo cuanto necesitaban los gigantes. Sabemos que mataste a otro par de esos elfos, prosiguió el gigante. Estos dos son, o eran, sus compañeros. Los enviaron al sur con el ejército troll, pero iban a regresar. Seguramente estarán resentidos con Drift Do'Urden. El asesinato y la guerra son tan comunes entre mi pueblo que hay la misma probabilidad de que no lo estén, replicó Drift, y se encogió de hombros como si no tuviera importancia porque, naturalmente, no la tenía. Si esos dos Drows estaban con Obould, ya eran sus enemigos. Nos pondremos en marcha por la mañana, informó la giganta. Gertie espera reunirse con Obould dentro de 3 días. El Drow comprendió que Gertie quería muerto al rey orco antes de que sus grandiosos designios se hicieran realidad, pero no dijo nada. Cada fragmento de información ofrecido sobre los movimientos de Obould reforzaba su acuerdo con Gertie. La giganta preveía una guerra que escapaba por completo a su control, y si no había guerra, temía un gran menoscabo en su posición como dirigente con el ascenso del rey Obould Mucha Flecha. Drift comprendía que facilitar su acercamiento a Obould podía resultar un riesgo para Gertie, ya que el prestigio del rey orco crecería más aún si conseguía alzarse con la victoria. El hecho de que Gertie estuviera dispuesta a correr ese riesgo evidenciaba lo desesperada que empezaba a estar. Obould se estaba haciendo con el control, de modo que la giganta creía que no tenía nada que perder. Al Drow le pareció extraño que su victoria sobre Obould beneficiara tanto a Gertie Resdot, un personaje a quien difícilmente podría considerar como aliado en ninguna causa. Recordó la descarga cerrada de pedruscos en Sayous, la cruel indiferencia que los guerreros de Gertie habían demostrado por la pobre gente asediada en el pueblo mientras lanzaban pedrusco tras pedrusco. Con todo, si salía victorioso y mataba a Obould, y las fuerzas orcas empezaban a disgregarse y a revolverse contra sí mismas en ausencia de un cabecilla fuerte, entonces estaba obligado a parlamentar en nombre de esos mismos gigantes para llegar a una tregua. El Drow asintió con gesto sombrío y asumió la idea con el corazón del mismo modo que antes lo había hecho con el cerebro cuando su vida corría peligro. Mejor para todos si la guerra acababa,
Si se podía rechazar al oscuro enjambre de orcos de vuelta a sus agujeros y la comarca se recuperaba para las buenas gentes. ¿De qué iba a servir entonces lanzar un ataque contra el Brialbo en el que centenares de enanos y sus aliados serían masacrados? Signo de interrogación abierta. ¿Estás preparado para combatir contra él?, preguntó la giganta, y cuando Drift la miró, este se dio cuenta de que había estado tan inmerso en sus pensamientos que no había oído la pregunta que le había hecho ya varias veces. Dentro de 3 días convino. Oboul morirá dentro de 3 días. Los dos gigantes intercambiaron una mirada y sonrieron, y después se marcharon. Drift se repitió la promesa muchas veces a fin de que le calara hasta la médula y el corazón, y la convirtió en una letanía contra el dolor y el quebranto. Oboul morirá dentro de 3 días, repitió en voz alta, y los labios se le curvaron en una mueca ávida. Los dos gigantes que marchaban por la trocha que había a su derecha no perdían de vista el amanecer, pero no captaban la atención de Drift en aquella mañana fría y despejada. Arriba a su izquierda, en una cima pelada y rocosa, Gertie Orelsdottir y el rey Oboul, de pie bajo la luz del sol, hablaban y discutían. Ella lo había preparado todo, había situado a Drift en un punto desde el que podía llegar en una rápida y fácil escalada al lugar de encuentro, y después había llevado al rey orco ahí para parlamentar a solas. Que Drift viera, Oboul no parecía sospechar nada y se mostraba tranquilo y sumamente seguro de sí mismo. Al principio, cuando Gertie y él llegaron a la cima, Oboul había estado un poco en guardia, pero al cabo de unos minutos de señalar y de hablar fue evidente que el orco se había relajado. El drow sabía que discutían sobre la construcción de defensas. Durante todo el camino hasta allí, 4 días completos de marcha hacia el sur desde el Brialbo, Drift había presenciado la revelación de los grandiosos planes del rey Oboul. En el norte se estaban realizando construcciones en muchas cumbres y laderas de montaña, donde muros de piedra iban cobrando forma, con bases de grandes torres colocadas ya en su sitio. En un montículo colindante al que acogía a los dos dirigentes, un centenar de orcos trabajaba sin descanso con la piedra en la preparación de inertes defensas. Aquello solo sirvió para intensificar la sensación de urgencia de Drift. Deseaba matar a Oboul por lo que el orco les había hecho a sus amigos y a gente inocente en el norte, y tenía que matarlo por el bien de los que quedaban. No era el comportamiento que Drift habría esperado de un orco. Muchas veces, incluso en los años vividos en Menzoberranzan, había oído comentar que lo único que realmente subordinaba a las especies goblins a las otras razas era la falta de cohesión entre ellas. Hasta las madres matronas de Menzoberranzan siempre habían recelado de sus esclavos goblins y orcos, conscientes de que una fuerza unificada de esos monstruos, por débiles que fueran individualmente, podría resultar en una catástrofe. Si Oboul era realmente el catalizador de esa unificación, al menos en la columna del mundo, entonces tenía que morir. Pasaron muchos minutos en los que Drift, inconscientemente, aferró con fuerza las empuñaduras de sus cimitarras. Echó una ojeada nerviosa al montículo colindante, donde varios orcos más chamanes, al parecer vigilaban a su líder y a menudo se desplazaban hacia el borde más próximo para escudriñar hacia las dos figuras. El interés de estos había decaído en los últimos minutos, pero Drift sabía que seguramente sería algo temporal. «Date prisa», Gertie musitó. Sobresaltado, el drow retrocedió hacia las sombras porque, como si hubiese oído su frase apremiante, Gertie le dio la espalda a Oboul, se alejó con aire furioso y descendió por la ladera con rápidas zancadas. Tan sorprendido se quedó Drift que casi dejó pasar el momento. Oboul, a quien al parecer había pillado desprevenido la repentina marcha de Gertie, se había quedado plantado en el sitio, boquiabierto, puesto en jarras y observando tras el peculiar yelmo con aspecto de cráneo, a través de las placas de cristal acero que imitaban unos ojos oblicuos demasiado grandes. El drow se sacudió para salir de la perplejidad y subió la pendiente en silencio y con rapidez. Llegó a la cima, solo a unos cuantos pasos del orco, y por un instante pensó en arremeter y atravesar a su enemigo de parte a parte antes de que Oboul se diera cuenta de que estaba ahí. Pero el soberano orco se giró hacia él y, de todos modos, Drift ya se había frenado en seco. «Creía que nunca te atreverías a estar sin un aliado», dijo el drow, y las cimitarras aparecieron en sus manos como por arte de magia. Tan rápido y fluido fue el movimiento. Un gruñido bajo escapó de los labios de Oboul mientras miraba al drow. «Signo de interrogación abierta. Drift Durden», preguntó, sin que el quedo gruñido dejara de sonar entre sílaba y sílaba. «Está bien que sepas mi nombre», respondió el drow, que empezó a desplazarse cautelosamente hacia un lado al mismo tiempo que Oboul se giraba para tenerlo de cara. «Quiero que lo sepas. Quiero que entiendas por qué mueres esta mañana». La risita de Oboul sonó tan siniestra que apenas se diferenció del gruñido constante.
Alzó la mano derecha con gran lentitud y estiró los dedos por encima del hombro izquierdo para así la larga empuñadura del espadón, y desenvainó el arma muy despacio. El lado superior de la funda estaba cortado de la mitad hacia arriba, a lo largo, de modo que tan pronto como la punta de la cuchilla quedó libre de la vaina, Obould enarboló el espadón y lo descargó en un golpe descendente y oblicuo. Drift oyó un grito en el otro montículo, pero eso no importaba, ni a él ni a Obould. Se oyó el ruido de otra agitación mayor, y el drow desvió la vista hacia varios orcos que corrían en su dirección y hacia otros cuantos que levantaban los arcos, pero Obould alzó la mano hacia ellos, y los orcos se frenaron en seco y bajaron las armas. El rey orco deseaba luchar tanto como él. Por Bruenor, pues dijo Drift, y no supo relacionar las implicaciones de la expresión torva que asomó a los ojos amarillos e inyectados en sangre de Obould. Por Sayous y todos los que murieron allí. Siguió desplazándose lateralmente y el orco continuó girando sin perderle la cara. Por el reino de Flecha Oscura, replicó el orco. Por la ascensión de los orcos y la gloria de Grunts. Por lo que nos corresponde de la luz del sol, que enanos, elfos y humanos han tenido por suya demasiado tiempo. Esas palabras provocaron un escalofrío instintivo en la columna vertebral del drow, pero Drift estaba demasiado sumido en su cólera para apreciar completamente el sentimiento puesto por el orco. Drift estaba intentando tomarle la medida a su enemigo, observándolo más allá de la fabulosa armadura para encontrar un punto flaco. Pero el elfo oscuro se encontró atrapado en la mirada de Obould, casi hipnótica por la pura intensidad que irradiaba. Tan enganchado estaba Drift que casi no se dio cuenta de que el orco se había empezado a mover. Tan paralizado estaba por aquellos ojos inyectados en sangre que solo reaccionó en el último instante y echó las caderas hacia atrás para evitar que lo cortara por la mitad del golpe lateral de la monstruosa espada. Obould siguió atacando con una arremetida de revés y después frenó en seco el movimiento para lanzar 3 estocadas seguidas al drow mientras éste retrocedía. Drift giró y esquivó, desplazó los pies con rapidez a la par que mantenía el equilibrio mientras reculaba. Resistió el impulso de interceptar las acometidas y golpear el espadón con una de sus armas porque se dio cuenta de que los golpes del orco eran demasiado fuertes para frenarlos con una sola mano. El drow estaba aprovechando el ímpetu del ataque de Obould para entrar en su propio ritmo. Conforme descifraba sus métodos, comprendió que lo mejor sería conservar una separación total, de modo que mantuvo las cimitarras hacia los lados, con los brazos bien abiertos y contando solo con la agilidad de sus pies para evitar que los ataques de Obould dieran en el blanco. El rey orco rugió y no cesó de hostigarlo, con más ferocidad si cabe, casi con temeridad. Lanzaba una estocada y daba un paso atrás, impulsaba el arma hacia un lado y después se lanzaba hacia adelante en una corta arremetida a la par que descargaba un golpe cruzado. Pero Drift retrocedía con más celeridad de lo que Obould avanzaba, y el orco no logró tocarlo ni por asomo. El experto guerrero drow, en equilibrio perfecto como siempre, dejó que la hoja pasara de largo para invertir el impulso en un abrir y cerrar de ojos. Pasó corriendo junto a Obould y viró ligeramente mientras el orco intentaba interceptarlo con el hombro. Una estocada doble impulsó ambas cimitarras contra el costado de Obould, y cuando la armadura paró la arremetida, Drift se movió en un repentino medio giro para, al instante, volverse de nuevo y atacar más arriba, primero una arma y después la otra, las dos deslizándose sobre la lámina ocular del yelmo del orco. Obould se revolvió con un aullido mientras el espadón hendía el aire, solo el aire, ya que Drift se había puesto fuera de su alcance. No obstante, la sonrisa del drow duró poco, hasta que se fijó en que sus golpes 4 sólidos impactos no habían causado daño alguno, ni siquiera habían arañado el cristal acero traslúcido de la placa ocular en el yelmo de calavera. Y Obould se le echó encima en un visto y no visto, obligándolo a esquivar y fintar, e incluso a desviar un golpe. La pura fuerza de la arremetida del orco hizo que una vibración entumecedora recorriera el brazo del drow. Se le presentó otra brecha en la defensa, y Drift cargó. Centella golpeó con fuerza la grisácea bufanda entreverada de metal que Obould llevaba en la garganta. Pero Drift no obtuvo resultado alguno y estuvo a punto de perder parte del pelo cuando se dobló para esquivar el tremendo tajo del pesado espadón. Al drow se le ocurrió, mientras se volvía para afrontar otro brutal ataque, que las supuestas brechas en la defensa del orco habían sido a propósito, como un cebo que le ponía Obould. No tenía sentido, y mientras desviaba las caderas a izquierda, derecha y atrás, e incluso daba una vuelta de campana lateral en cierto momento, siguió estudiando al bruto y su armadura en una desesperada búsqueda de una oportunidad, pero hasta las piernas del orco parecían completamente tapadas con la magnífica armadura. Drift dio un salto alto cuando el espadón asestó un tajo horizontal y bajo. Aterrizó ágilmente y cargó contra su adversario, y Obould reaccionó de forma instintiva interponiendo el arma entre ambos. El espadón estalló en llamas repentinamente,
Pero el sobresaltado Drift reaccionó a la perfección interponiendo centella en perpendicular al arma enemiga. La magia de la cimitarra superó el fuego del espadón y las llamas se extinguieron en una bocanada de humo gris, y de repente fue Owl del pillado por sorpresa, justo lo que había intentado que le ocurriera al Drow. Su vacilación ofreció otra oportunidad a Drift, que optó por seguir otra táctica. Se agachó y se metió entre las piernas del orco con la idea de girar, retorcerse y derribar a Owl. ¿Qué fuerza tenía para luchar una tortuga tirada patas arriba? La astuta idea chocó contra la solidez de las piernas del orco, semejante a la de troncos de árbol, porque a pesar de que Drift golpeó con toda su fuerza, los pies de Owl no se desplazaron ni un centímetro. Aunque aturdido, el Drow sabía que tenía que moverse de inmediato, antes de que Owl tuviera oportunidad de girar la espada y ensartarlo donde estaba agazapado. Empezó a moverse y comprendió que era lo bastante rápido como para escapar de la espada. Pero el rey orco también se dio cuenta, así que no se centró en el arma y, en lugar de ello, propinó una fuerte patada. El pie enfundado en la armadura se estrelló contra el torso del Drow y lo lanzó 3 metros por el aire, hasta caer de espaldas con un seco trompazo. Inhalando entre jadeos, Drift rodó hacia un lado justo cuando el espadón de Owl se descargó y destrozó la piedra donde yacía él un momento antes. El Drow se movió a toda velocidad, girando, retorciéndose e impulsándose con los pies para apartarse y evitar por los pelos un segundo tajo. No consiguió esquivar del todo otra patada, ya que el orco se había lanzado a un ataque sin tregua. La patada de refilón volvió a lanzarlo dando tumbos. El Drow consiguió enderezarse por fin lo suficiente para rodar hacia atrás, de forma que acabó la voltereta de pie y afrontó de lleno la carga del orco. Drift gritó y cargó a su vez, pero solo una zancada antes de lanzarse hacia un lado. No podía vencer, así que huyó. Corrió ladera abajo por la rocosa pendiente con los gritos de los orcos del otro montículo y las pullas de Owl siguiéndolo a cada paso. Hizo un giro brusco alrededor de una grieta en las rocas para ponerse fuera del tiro de los arqueros, y luego volvió a girar hacia una senda que descendía directamente. El corazón le dio un vuelco cuando vio amanecer esperándolo y pateando el suelo. A medida que se acercaba, reparó en que el Pegaso ya no llevaba puesto el arnés. Amanecer se puso a galope tan pronto como Drift saltó a su grupa y tras dar solo unas pocas zancadas, brincó en el aire, extendió las enormes alas y remontó el vuelo. Gertie inició la andanada de proyectiles lanzando una roca que se elevó bastante en el aire y les pasó cerca al Pegaso y al jinete Drow. Los 12 gigantes de su escolta también lanzaron pedruscos. Ninguno acertó al Drow, sin embargo, ya que las instrucciones de Gertie habían sido muy claras. Mientras el equino volador viraba en el aire, la giganta se las ingenió para captar la atención del Drow y el ligero cabeceo de este confirmó todo lo que había entre ambos. Nos ha fallado, así pues, ¿por qué no lo matamos?, inquirió el gigante que estaba al lado de Gertie. Su odio por Owl crecerá, explicó la giganta. Volverá a intentarlo. Su papel en este drama no ha terminado todavía. Mientras hablaba giró la cabeza para mirar hacia la cima del montículo donde Owl se erguía con aire imperioso y el espadón levantado en un gesto desafiante, y detrás de él, los chamanes y otros orcos los aclamaban a él y a Grunts. Gertie volvió la vista hacia Drift y confió en que su predicción fuera acertada. Encuentra el modo de matarlo, Drift Gurden susurró, e identificó la desesperación en su propia voz y no le gustó en absoluto. Cuarta parte. El equilibrio del poder. Existe un equilibrio en la vida que ha de encontrarse, un equilibrio entre el yo y la comunidad, entre el presente y el futuro. El mundo ha visto tiranos de sobra a los que interesaba lo primero, hombres y mujeres egoístas que se deleitaban en el presente a expensas del futuro. En teoría, aplaudimos a quien antepone la comunidad y busca el mejoramiento de los tiempos venideros. Después de mis experiencias en la antípoda oscura, solo y tan absorto en la mera supervivencia que el futuro no significaba nada más allá del día siguiente, he intentado inclinarme más hacia ese último y, en apariencia, deseable objetivo. A medida que hacía amigos y aprendía lo que la amistad significaba realmente, llegué a entender y apreciar la fuerza de la comunidad por encima de las necesidades del yo. Y según fui conociendo culturas que habían progresado en fuerza, carácter y comunidad, llegué al punto de intentar contemplar todas las opciones del mismo modo que podría hacerlo un historiador dentro de unos siglos. El objetivo a largo plazo estaba por encima del beneficio a corto plazo, y ese objetivo se basaba siempre en las necesidades de la comunidad antes que en las necesidades del yo. Después de mis experiencias con Innovinville, después de ver la verdad sobre los amigos perdidos y el amor del que nunca se ha sido consciente, comprendí que solo había tenido razón a medias. Ser elfo significa encontrar tus distancias en el tiempo. Ser elfo significa vivir varios periodos de vida más cortos. He comprendido que esto es cierto,
pero que hay algo más. Ser elfo significa estar vivo, experimentar el gozo del momento comprendido en el contexto de los deseos a largo plazo. Para sustentar el gozo por la vida ha de haber algo más que esperanzas lejanas. Vivir el momento y vivir el día a día. Deleitarse con el gozo y luchar con más empeño contra la desesperanza. En estos últimos años tuve algo maravilloso en mi vida. Conmigo tuve una mujer a la que amaba y que era mi mejor amiga. Alguien que comprendía todos y cada uno de mis estados de ánimo y que aceptaba tanto los malos como los buenos. Alguien que no me juzgaba excepto para empujarme a encontrar mis propias respuestas. Encontré un lugar seguro para mi rostro en su espesa melena. Encontré un reflejo de mi propia alma en la luz de sus ojos azules. Encontré la última pieza de este rompecabezas que es Drift Do'Urden en la cercanía de nuestros cuerpos. Entonces la perdí, lo perdí todo. Y con la pérdida de Katy Bria llegué a ver lo absurdo de mi indecisión. Temía el rechazo. Temía estropear lo que teníamos. Temía la reacción de Bruenori, más adelante, cuando regresó del abismo, la de Wulfgar. Temía, y ese temor refrenó mis actos una y otra vez. ¿Cuán a menudo hacemos esto? ¿Cuán a menudo permitimos que miedos, con frecuencia irracionales, paralicen nuestros movimientos? En lo que a mí respecta, en la batalla no me pasa, pues jamás he rehuido medir mis armas con las de un enemigo. Pero en el amor y en la amistad, donde las heridas pueden llegarte más hondo que la hoja de una espada, sí. Innovindil escapó de la guarida de los gigantes de la escarcha y ahora, también yo, soy libre. La encontraré. La encontraré y me aferraré a esta nueva amistad que hemos forjado, y si se convierte en algo más, no dejaré que el miedo me paralice. Porque cuando acabe, cuando me encuentre en las puertas de la muerte o cuando me la arrebaten circunstancias o un monstruo, no tendré remordimientos. ¿Esa es la lección de Sayos? Cuando vi caer a Bruenor, cuando supe que había perdido a mis amigos, me refugié dentro del cazador, en el furor instintivo que anula el dolor, y Novindil y Taratiel me sacaron de aquel estado destructor y autodestructivo, y ahora comprendo que, para mí, la mayor tragedia de Sayos radica en los años perdidos que precedieron a la caída del Torreón. No volveré a cometer ese error. La comunidad sigue por encima del yo, el bien del futuro pesa más que los deseos inmediatos. Pero, quizá, no tanto. Hay un equilibrio que debemos encontrar, ahora lo sé, porque la abnegación a ultranza puede ser un hierro tan grande como el egoísmo a ultranza, y una vida de sacrificio absoluto, sin gozo, al final es una existencia solitaria y vacía. Drift Do'Urden. 26. De nuevo en la brecha. Sabía que Innovindil había escapado, por supuesto, pero no pudo negar la inmensa alegría que sintió una tarde tranquila y despejada cuando avistó en la distancia al gran animal que volaba sobre el rocoso llano. Hizo que Amanecer acelerara en su persecución, y el Pegaso, que parecía tan excitado como él, voló en pos de su objetivo a toda velocidad. Al cabo de unos segundos, Drift se dio cuenta de que a él también lo había avistado, pues el otro jinete giró en su dirección y las alas de Crepúsculo batieron el aire con tanto entusiasmo como las de Amanecer. Poco después, Drift e Innovindil confirmaban que, en efecto, eran quienes esperaban. Los dos equinos alados hicieron un vuelo en picado, el uno al lado del otro, giraron y volvieron. Entonces ninguno de los jinetes controlaba las monturas, ya que Amanecer y Crepúsculo ejecutaban un ballet aéreo, una danza de gozo en la que se entretejían, se cernían, se separaban con repentinos picados y volvían a reunirse a una velocidad que dejaba sin respiración tanto a Drift como a Innovindil. Finalmente, aterrizaron en una roca, y la elfa y el drow saltaron de las grupas y se echaron en brazos el uno del otro. Signo de exclamación abierta, pensé que te había perdido. Gritó Innovindil, que hundió la cara en el espeso cabello blanco de Drift. El drow no dio respuesta, pero la estrechó con más fuerza, como si no quisiera soltarla nunca. Innovindil lo apartó estirando los brazos y lo miró fijamente mientras sacudía la cabeza con incredulidad y después volvió a estrujarlo con un abrazo. A su lado, Amanecer y Crepúsculo pateaban el suelo y agitaban las cabezas arriba y abajo para después emprender galope y dar brincos y cabriolas. Signo de exclamación abierta, y has rescatado a Amanecer, exclamó la elfa, que se había apartado otra vez de Drift, y entonces él vio que tenía las mejillas húmedas de lágrimas. Es una forma de decirlo, contestó, inexpresivo. Innovindil lo miró con curiosidad. Tengo que contarle algo. He luchado contra el rey Oboul, dijo Drift. Entonces, está muerto. El drow no tuvo que dar más respuesta que su sombrío silencio. Me ha sorprendido verte aquí fuera, dijo al cabo de un momento. Pensé que habrías regresado al bosque de la luna. Lo hice, pero me encontré con que la mayoría de los míos habían cruzado el río en ayuda de Mithril Hall.
Los enanos han conseguido romper el cerco por la puerta oriental y se han reunido con los de la ciudadela Felbar. En estos momentos refuerzan las defensas y han empezado a construir un puente sobre el Surbrin a fin de comunicar Mithril Hall con los otros reinos de la marca Argentea. Son buenas noticias, comentó el Drow. A Oboul no se le podrá expulsar fácilmente, le recordó Innovindil, a lo que el Drow asintió con la cabeza. Entonces, ¿volabas hacia el sur, en dirección a la puerta oriental?, preguntó Drift. Todavía no, contestó la elfa. He estado explorando la comarca. Cuando me presente ante la asamblea de Mithril Hall quiero hacer un informe completo de los movimientos de Oboul por aquí, y lo que has visto no es prometedor. A Oboul no se le podrá expulsar fácilmente, repitió ella. Yo también he visto lo mismo, dijo Drift. Gertie Orelsdotter me informó de que el rey Oboul había enviado un copioso contingente de orcos hacia el nordeste, a lo largo de la columna del mundo, para empezar la construcción de una gran urbe orca a la que llamará Castillo Flecha Oscura. Signo de interrogación abierta. Gertie Orelsdotter. Innovindil estaba estupefacta debido a la incredulidad. Te dije que tendría algo que contarte, sonrió él. Los dos se dirigieron hacia un lugar más tranquilo y abrigado, y Drift empezó a relatar su buena suerte al escapar del río subterráneo y la sorprendente decisión de Gertie Orelsdotter. Bueno, Ivar te salvó la vida, concluyó Innovindil, y Drift no pudo estar más de acuerdo con eso. Y los gigantes de la escarcha demostraron una previsión sorprendente, añadió el Drow. Esto es una buena noticia para toda la región, opinó Innovindil. Si los gigantes de la escarcha dejan la causa de Oboul, entonces este será bastante más débil. Drift no estaba tan seguro de ese cálculo dado el nivel de la construcción de las fortificaciones defensivas que había visto mientras sobrevolaba la zona. Ni siquiera estaba seguro de que Gertie fuera a abandonar la causa de Oboul. Al rey orco sí, pero, ¿su causa en sí? Es seguro que a mi gente, a los enanos y a los humanos les irá mejor teniendo que enfrentarse solo a los orcos que contra ellos apoyados por los gigantes, añadió Innovindil al advertir la expresión dubitativa del Drow. Muy cierto, tuvo que admitir Drift. Y quizá esto sea el principio de la erosión mayor en el ejército invasor que todos pensamos que acabará por ocurrir. Las tribus orcas rara vez se han mantenido leales a un único cabecilla. Quizá su naturaleza resurja en forma de luchas por las cumbres fortificadas. Fortaleza orca contra fortaleza orca. Deberíamos incrementar la presión sobre esos seres de rostro porcino, adujo Innovindil, y una sonrisa maliciosa asomó a su semblante. Ahora es el momento de recordarles que quizá no fue muy acertada su elección de seguir a Oboul mucha flecha en su malograda incursión. Los ojos color lavanda de Drift resplandecieron. No hay razón para que tengamos que realizar toda nuestra labor de exploración desde el aire. Deberíamos descender de vez en cuando y tantear el temple de nuestros enemigos. Signo de interrogación abierta. ¿Y quizá debilitar su resolución?, preguntó la elfa, cuya sonrisa se ensanchó. Drift se frotó las manos. Teniendo tan reciente su derrota frente a Oboul, estaba deseoso de volver a combatir. Antes de que el sol se pusiera ese mismo día, un par de equinos alados condujeron a sus jinetes sobre un pequeño campamento de soldados orcos. Descendieron con contundencia, a la par, y ambos, Drow y elfa, bajaron de sus monturas, tocaron el suelo corriendo y en perfecto equilibrio, y siguieron a los pegasos lanzados al galope a través del centro del campamento, de forma que los orcos se desperdigaban a su paso. Tanto Drift como Innovindil consiguieron asestar unos cuantos golpes en la confusión inicial, pero no se detuvieron tanto como para centrarse en un único enemigo. Para cuando crepúsculo y amanecer llegaban al otro extremo del pequeño campamento, los dos elfos se habían unido, entrelazados por los codos, y blandían las armas en una armonía perfecta y letal. En aquel campamento no mataron a la totalidad de los 23 orcos que había en él, aunque los brutos estaban tan confusos y aterrados, más volcados en escapar que en plantar cara y defenderse, que la devastadora pareja bien podría haber acabado con todos. El objetivo de su lucha era, además de matar a los orcos, mandar un mensaje a sus enemigos. Durante los impetuosos minutos de combate, Crepúsculo y Amanecer realizaron su parte a la perfección, haciendo picados y pateando cabezas a orcas, y en cierto momento, dejándose caer sobre un grupo de brutos que aparentemente empezaban a formar una posición defensiva coherente. A no tardar, Drift e Innovindil volvían a estar a lomos de sus monturas y partían a galope tendido sobre el suelo pedregoso y nevado en vez de alzar el vuelo porque el ocaso se cernía sobre ellos. Habían entregado su mensaje. El orco contempló fijamente la punta ensangrentada de su arma y después desvió la mirada hacia su última víctima, que se retorcía en el suelo. 3 golpes habían bastado, le habían cercenado un brazo y habían dejado profundos tajos, que se extendían casi a todo lo largo del torso del orco moribundo.
Era tanta la sangre que empapaba la túnica de cuero del caído que cualquiera que vería la criatura estaría convencido de que había recibido muchos más cortes, no solo 3. Ese era el atractivo de Cafidea, ya que la perversa espada no se atoraba en cuero ni hueso, y menos en los finos broches de metal. Cercenadora era su alias y el nombre que la espada sensitiva utilizaba cuando se comunicaba con su actual esgrimidor. Y Cercenadora era un nombre que a quien la blandía entonces le parecía muy acertado. Varios orcos habían desafiado al esgrimidor de la espada por la posesión del arma. Todos ellos, incluso un par que atacó a la vez y otro orco al que se consideraba el mejor luchador de la región, yacían muertos en el suelo. ¿Hay algo que no podamos conseguir?, le preguntó la espada al orco, y la criatura respondió con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Hay algún enemigo al que no podamos derrotar? A decir verdad, Cafidea consideraba al orco un espécimen bastante lamentable, y sabía que casi todos los orcos a los que había matado podrían haberse alzado con la victoria si su esgrimidor hubiese manejado una arma inferior. En cierto momento durante el combate con el enemigo más formidable de todos, Cafidea, que dirigía telepáticamente al que la manejaba en el transcurso de la lucha, se había planteado la posibilidad de hacer girar al orco hacia el lado equivocado para que así su oponente ganara y la reclamara como suya. Mas, de momento, Cafidea no quería correr esos riesgos. Tenía un orco capacitado para la lucha, aunque justo lo mínimo, pero a la par era un esgrimidor al que podía dominar fácilmente. A través de él, la espada sensitiva se proponía dar con un digno compañero, y hasta que ese compañero no apareciera, con el orco le bastaba. La espada se imaginaba a sí misma en manos del poderoso Bowl mucha flecha. Con esa placentera idea en mente, Cafidea se conformó con el esgrimidor de entonces. El último enfrentamiento, ese último orco muerto, había puesto punto final a los desafíos de cualquier posible rival inmediato, porque los demás orcos que trabajaban en la fortificación defensiva habían dejado bien claro que no querían tener nada que ver con el que la manejaba ni con su nuevo y mortífero juguete. Por tanto, Cafidea volvió a la funda, concluido su trabajo, aunque lejos de saciar su hambre. Esa hambre no se saciaba jamás. Esa hambre le había empujado a atraer la atención de Dei y Curtie para así librarse de Katy Brie, una esgrimidora muy capaz, pero que no participaría en batallas durante largo tiempo, a pesar de que se libraba una guerra a las puertas de su dormitorio. Esa hambre había hecho que Cafidea obligara a Dei a dirigirse hacia el salvaje norte, pues la región que había al otro lado del gran río estaba en paz. Cafidea odiaba la paz. Y así fue como la espada entró en una gran agitación en los días siguientes, cuando no apareció ningún orco que desafiara a su esgrimidor. Por ende, empezó a poner en marcha su plan y a susurrar en la mente del orco, engatusándole con promesas de suplantar a Bowl. ¿Hay algo que no podamos hacer?, preguntaba la espada sin cesar. No obstante, Cafidea se encontraba con una resistencia sorprendentemente pertinaz cada vez que hacía insinuaciones sobre Bowl. El orco, todos los orcos, tenían a su líder como alguien excepcional. A la espada le costó un tiempo comprender realmente que con su intento de compeler al orco a suplantar a Bowl lo que le estaba pidiendo era apropiarse del manto de un dios. Cuando la espada asumió tal verdad dejó de insistir en sus demandas y aguardó el momento oportuno con la esperanza de enterarse de más cosas sobre la estructura del ejército orco para, de ese modo, elegir un blanco alternativo. Durante aquellos días de trabajos banales y aburrida paz, Cafidea oyó pronunciar un nombre que conocía muy bien. Dicen que el elfo Drow es Drift Durden, el amigo del rey Bruenor, contó otro orco a un grupo en el que estaba el esgrimidor. La espada absorbió todo lo que se contó. Al parecer, Drift y un compañero estaban atacando campamentos orcos de la región y habían matado a muchos. Tan pronto como el empuñador de la espada abandonó el grupo que conversaba, Cafidea penetró en su mente. «¿Cuán grande sería si llevaras al rey Bowl la cabeza de Drift Durden?», incitó la diabólica espada, que acompañó la frase con imágenes de gloria y elogios. Un drow cortado en pedazos, muerto a los pies del campeón orco, chamanes danzando y cantando sus alabanzas, orcas derritiéndose ante la mera presencia del campeón conquistador. «Podemos matarlo», prometió la espada cuando percibió la duda. «Tú y yo juntos podemos derrotar a Drift Durden. Lo conozco bien y sé sus fallos». Esa noche, el esgrimidor de la espada empezó a hacer preguntas más puntuales al orco que había propagado los rumores sobre el letal elfo Drow. ¿Dónde habían tenido lugar los ataques? ¿Era seguro que el Drow había estado implicado en ellos? Al día siguiente, con Cafidea en la mano y en sus pensamientos, el esgrimidor se escabulló y dejó a sus compañeros para ponerse en marcha a través del terreno pedregoso en busca de su víctima y de la gloria. Sin embargo, para Cafidea la búsqueda era de un nuevo y más digno guerrero que la empuñara.